construir sociedades plenas, tenemos que crecer juntos. Hoy los hombres se están despertando, hoy hay hombres que están dispuestos a trabajar en ellos mismos y a permitirse, por ejemplo, romper con pactos de violencia y florecer. ¿Cómo creen? Florecer. Estoy usando esa palabra para los caballeros, florecer en la ternura. Cristian, tú decías que todas estas cosas que yo dije al principio del programa, de que si los hombres son, bueno, ahora sí que lo peor del universo, ¿no? Golpeadores, infieles, eh, machistas, son ideas que han causado mucho daño tanto a hombres como a mujeres. ¿Me platicas de esto? Sí, sí, lo dijiste así juguetonamente, parecía, canción de Paquita, la del barrio, ¿no? Y esta es súper potente, súper poderosa, pero tiene que ver con precisamente un despertar a darnos cuenta que todo esto existe, que no es un mito, ¿no? Pero que muchas veces, este es el rollo, la realidad no existe porque está enfrente de nosotros. La realidad existe porque podemos verla, ¿no? Entonces lo que no podemos ver y lo que no nombramos, pues no existe. Y en ese sentido, esta serie de estereotipos de lo, en este caso de lo masculino, ¿sí? Que rozan todos en el comportamiento machista, pues son, como vamos a decir, un montón de tatuajes que se nos puso a los varones desde que empezaron a socializarnos como varones. Haz de cuenta, tú llegas a este mundo, te ven que tienes algo entre las piernas y si es unos testículos con un pene, se te, se te da un color azul, por así decirlo, y se te da una serie de simbolismos y de referencias que tienen que ver con lo masculino. Ese estereotipo de género en la crianza heteronormada dicen que nada más hay una polaridad de rosita y de azulito. Y junto con el azulito vienen un montón de tatuajes que se van poniendo en ti, que te van arrancando del jardín de la ternura, que te van arrancando de la posibilidad de ser un ser completo y te empiezan a mutilar emocionalmente. No llorar, ser fuerte, ser hipersexual, ser un canijo, para no decir más feo, no dejarte de nadie, pelearte, ser violento, ser agresivo, ser territorial, ser celoso. Y la gente dice aplauso, 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 porque significa que es muy hombre. Y entonces hay niñitos de 10 años, 12 años, jovencitos, que son muy sensibles y se les va arrancando eso porque no vaya a ser que se haga maricón con palabras de estas o incluso con palabras más espantosas. Más fuertes, Eh, más despectivos. ajá, sí, sí, porque no se dicen como un juego, como algo bonito a aprender, ¿no? Se dicen como un insulto, un peyorativo. Entonces sí, estas palabras son como tatuajes que quedan en la memoria eh, colectiva de los varones que hemos sido creados y socializados en un entorno patriarcal y machista, es decir, todos, porque pues hasta ahorita estamos viviendo ahí. Y lo que dijiste es bien importante, entender que los hombres no somos el enemigo a vencer en la lucha de las mujeres, que es una lucha válida, digna y muy necesaria, sino que el enemigo no es el hombre, el enemigo es el sistema patriarcal. El enemigo es cómo nos socializan a todas las personas en este sistema y cómo algunos se transforman en perfectas armas biosociales, nosotros los varones, guerra y armas de violación y armas de dominio, pero nadie creo que nacimos con siendo llamados a hacer un revólver, ¿sabes? Nosotros somos mamíferos, la naturaleza mamífera tiene que ver con otros procesos, tiene que ver con el gregarismo, la manada, la tribu, la cercanía, el apapacho, la sexualidad, el gozo, el disfrute. Y la masculinidad está muy exenta de esto, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría decir es, no, no es cierto que los hombres somos eso. Los hombres hemos sido educados a ser así y todo lo que es aprendido puede reaprenderse, reestructurarse y transformarse en algo mucho más digno y mejor para todos. Porque, pues esto no es un tema de, así me digan, ah, pues este es un tema de las morras o de las señoras, para no decir más feo, ¿no? Cuando se resisten los hombres sobre todo. O son rollos de las feminazis, dicen cosas espantosas así, o decimos también esto nos compete a todos porque
De nada sirve que la mitad de la humanidad esté despertando a la dignificación, al poder, como lo están haciendo las mujeres, si nosotros como compañeros, como hermanos, como padres, hijos y demás roles, no despertamos también. Claro. Tenemos que despertar, por eso últimamente, en estos últimos tal vez 15, 20 años, ha habido tantas brechas y dificultades para relacionarnos entre hombres y mujeres, no únicamente como pareja, en todos los niveles, porque las mujeres sí están despertando, ¿sí? Y los hombres vamos un poquito más en pañales. Si Sí. las mujeres tienen sus propios movimientos, Ujú. que son los feminismos, los diversos feminismos y los estudios de género, nosotros estamos todavía más en pañales en nuestros movimientos de masculinidades, leídas desde una perspectiva de género y entendiendo cómo estuvo aquí todo combinado con todo. Esquemas culturales, familia, tribu, religión, todo para formar hombres mutilados emocionalmente que nos andamos enfermando e infartando a los 40 y tantos años, siendo a veces sanos, fuertes, porque tenemos un montón de somatizaciones por no poder habitar una emotividad sana y abierta. ¿Hace cuánto? Somatizaciones. Explícame qué es una Somatizaciones. somatización. La somatización a nivel general es la transferencia de un contenido de la psique, ¿sí? De lo subjetivo, a una objetividad corporal. Es decir, que si yo me reprimo, por ejemplo, mucho el decir algo como un secreto, un oscuro secreto familiar o personal, pues tal vez empiezo a tener problemas de garganta muy severos, ¿no? Porque son las formas en las que el cuerpo hace una serie de representaciones y performance de lo no verbalizado y de lo no manifestado. O sea, es Y una realidad, Cristian, que el no tener un manejo sano de nuestras emociones enferma. enferma físicamente a Físicamente, nosotros. totalmente, totalmente. De hecho, dicen, por ejemplo, no, pues es que ahora la depresión es el mal del siglo XXI. Híjole, pues cómo no vamos a estar deprimidos, ¿no? Con un sistema patriarcal, violento, opresor, capitalista, depredador, donde trabajas y trabajas y trabajas y no sales como para pagar tus deudas, donde los cuerpos son continuamente comparados con otros cuerpos que no existen, que son ideales con Photoshop, donde la gente no se siente a gusto en su propia carne, donde la gente no se siente a gusto en su propio sistema familiar por los diferentes traumas transgeneracionales y violentos que vivimos como familias y tribus. Y entonces dicen, ah, es que la generación de cristal se deprime por todo. No, es que estamos en un mundo lleno de horrores y maravillas. Y en este mundo, estos horrores se están siendo muy conscientes por las personas, por muchas personas y están lastimando. El COVID también agudizó mucho más las problemáticas de violencias en todos los niveles, pero hablaría de violencias en la familia y violencias de género hacia las mujeres, violencias hacia las mujeres y niñas. De hecho, por eso empezó nuestro proyecto, que nació en medio de la pandemia, ¿no? Yo tengo muchos años trabajando en lo privado y en lo público con varones, pero no teníamos un proyecto, vamos a decir, tan grandecito como fue el proyecto de Hombres Despiertos y nació porque llegaban un montón de correos y mensajes. Era demasiado. Espérame, porque ya tengo aquí, estoy apuntando, ya tengo una lista como de 20 puntos. Dale, dale. Hay 2 cosas que me gustaría que explicaras muy brevemente, Claro. para poder seguir adelante con esto que estamos hablando, que Sí, son claro. conceptos. Uno es el sistema patriarcal. ¿A qué Claro. le llamamos el sistema patriarcal? A diferencia de la matrifocalidad y otros supuestos sistemas, el patriarcado es un sistema de orden social, cultural, ¿sí? En donde el centro de poder y fuerza es un pater familia, un hombre de familia. De hecho, por eso llamamos nuestro apellido paterno mayoritariamente por delante, en donde el hombre puede ser dueño de la tierra, dueño de los animales, dueño de las mujeres y de los hijos que engendra con ellas. El sistema patriarcal es expansionista y colonizador y se explica a través de figuras como la guerra, el dominio y la inferioridad de otras personas. El sistema patriarcal es una pirámide en donde unos oprimen a otros y los que están oprimidos oprimen a otros abajo y así sucesivamente. En el sistema patriarcal se niega la dignificación mayoritariamente de las mujeres
Y esto no es tan real porque la gente dice, ah, es que el patriarcado no existe o cosas por el estilo. El estilo, miren, pues apenas por ahí del cuarenta y tantos, en México, las mujeres empezaron a votar. Ustedes Ajá, pregúntense si no hay patriarcado, ¿no? Y claro. son milenios. Y en el patriarcado estamos tan re jodidos que hasta nada más hay un Dios y ese Dios es hombre, Ajá, ¿sí? claro. Entonces hay negaciones de lo femenino poderoso y de lo femenino dignificante en temas económicos, en temas sexuales, en temas religiosos, en temas metafísicos, en temas políticos, y esto termina afectando las situaciones de inequidad. No creas que por eso los hombres salimos triunfantes y gozosos, porque el sistema patriarcal afecta a todos y a todas, porque el sistema patriarcal también hace que las personas tengan una serie de mandatos que después de pasar del sistema patriarcal, este genera como un subproducto las conductas machistas y los estereotipos de género binarios, es decir, que nomás hay hombres y mujeres. Y los seres humanos somos tan complejos, hermosos y maravillosos que habemos una gran diversidad de seres que ni siquiera entrarían en esos catálogos de rosa y azul. De hecho, la mayoría de las personas que nos están escuchando, incluidos tal vez tú y yo, no somos totalmente rosa y azul, ¿sí? Claro, Eso es muy bonito. Entonces, el patriarcado es el sistema opresor en el cual estamos habitando y que está centrado en la figura del pater. Y las fíjate que hoy estaba conductas, perdón, y continúa. las conductas, perdón, y los pensamientos del que emergen del patriarcado, pues es el binarismo y con él toda la serie de estereotipos, la heteronorma, el machismo, la misoginia, la homofobia, lesbofobia, transfobia y todo aquello que te hace pensar que hay seres humanos que no valen o que valen menos y que puedes pisotearlos. Claro. Y eso es terrorífico. Fíjate que hoy estaba leyendo en la mañana, leí una frase que, eh que el sistema patriarcal es el producto de la herida de lo masculino. O sea, porque así como las mujeres tenemos muchas heridas, los hombres también tienen muchas heridas, ¿no? Y como respuestas a estas heridas es que surgen estos rollos de la violencia, de la agresividad, y que entonces el sistema patriarcal es un resultado de esta herida de lo masculino. Pues es un pensamiento muy interesante, muy complejo. Creo que yo no tengo la respuesta en esta etapa de mi vida y no creo que la vaya a tener. Porque es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Ajá. Esto lo toca un poquito un sí querido psiquiatra y psicoterapeuta Claudio Naranjo, chileno, quizá a la gente le suena porque ha escrito libros muy, muy bellos, y él habla de la mente patriarcal, y ahora en la actualidad hablamos mucho del trauma patriarcal y cómo este dolor colectivo que que se construye en este sistema le pegó de forma diferente, ¿sí?, a los seres humanos. Okey. Y el trauma patriarcal, al igual que el trauma racial, sí, o el trauma étnico, es decir, tienes un trauma colectivo simplemente por el hecho de ser de una etnia o de un color de piel en un contexto cultural. Imagínate el trauma étnico, racial que tienen los afrodescendientes en América. Venir desde el tema de la esclavitud, de haber sido raptados de sus tierras y ser lastimados y esclavizados y todavía aún discriminados y desplazados. Bueno, pues en el trauma patriarcal, lo femenino masculino, que son construcciones culturales, es decir, no existe eso que dicen, lo sagrado femenino, lo sagrado masculino, per se no existe. Son formas en las que nosotros explicamos cosas para poder como meter grandes significados en pequeños contenedores. Claro. Entonces, el trauma patriarcal a los hombres, pues, ¿cómo nos impacta? Polarizándonos hacia la esfera de los opresores perfectos y los depredadores, haciendo que nos identifiquemos con una serie de mandatos de género, estereotipos y Mandatos de expectativas género. culturales, como los que nos dijiste en la entrada del programa, pues que nos tienen reafectados. Como por ejemplo, ¿qué pasa con un hombre que siente que no puede crecer suficiente económicamente y ser buen Claro. proveedor? Se Dame un colapsa. segundo, antes de que vayamos por ahí, porque me voy a ir a corte música, Vámonos. pero me gustaría que me explicaras así,
en 2 minutitos, para que después nos vayamos a la música Padres, y mira nada regresemos más, con 2 esto. minutitos. Todos así, te lo pongo. Este, ¿qué es? ¿Por qué hablamos de masculinidades? Así, en plural. Claro, claro. Sí, porque, ¿por qué? Porque nosotros queremos salir de la masculinidad hegemónica como la única masculinidad posible. La única forma de habitar esto que podemos llamar masculino transitoriamente en lo que inventamos otros nombres, ¿sí? Porque si nos quedamos con la masculinidad secas, en singular, pues sería la masculinidad del macho alfa dominante de nuestra cultura, que generalmente es un opresor machista o incluso un violentador. Entonces Mm, nosotros no queremos eso, creemos en otras masculinidades posibles, masculinidades que estén centradas en paternidades conscientes, masculinidades que estén centradas en un contacto con la sexualidad más vivificador, más jubiloso, masculinidades que sean incluso andros o femeninas, ¿sí? ah, O que estén integradas con otras cosas. Y entonces, por el momento y por lo mucho, teóricamente es mejor hablar, perdón, categóricamente es mejor hablar de masculinidades, porque ya nos queremos salir de una sola forma de ser hombre, que es la que tenía probablemente mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, y allá para arriba todos, ¿no? Y ajá. queremos otras cosas. Y está bonito, ¿no? Porque gracias a eso se están haciendo una serie de estudios tanto académicos como intervenciones más pragmáticas con otras formas de ser hombre. Sí. Claro, que ya no Entonces, tiene que ser a fuerza el macho alfa, ¿no? Digo, simplemente no, no, porque enferma mucho eso tanto a él como a otros seres humanos. claro. Vamos a oír un poquito de música, ¿te parece bien? Vámonos. Y estoy platicando con el psicólogo y terapeuta Cristian Ortiz Velarde. Él tiene, va- Velarde, sí, él tiene un proyecto que se llama Hombres Despiertos. ¿De qué se trata este proyecto, Cristian? Te decía que Hombres Despiertos nació, dirían, como muchas cosas bonitas surgen de la chiripa, ¿no? Este, de la chiripa. Ajá. Eh, yo tengo años trabajando con el tema de atención a violencias y en la prevención a través de capacitaciones que hemos estado desde lo público, lo institucional, lo académico y los últimos años desde lo privado. Y pues ahí teníamos el podcast, un podcast que se llama Saber Sanar, por si lo quieren escuchar. Y de repente con la pandemia, Saber Sanar, Saber podcast. sanar. Sí. Entonces, empezamos a abordar un poquito de temas acerca de varones, acerca de hombres, acerca de paternidades, acerca de sexualidad. Y, y siempre mi trabajo ha sido mucho más dirigido, podría decirse, a las mujeres, ¿sí? Este, y de repente ese año fue un boom, ¿sí? Y entonces se nos ocurre a un grupo de personas y a mí hacer este eh, proyecto inicial que iba a ser nada más un congreso que se iba a acabar, un congreso online, y un compañero iba a hablar de sexualidad tántrica y otro compañero iba a hablar de temas y paternidad o de transmasculinidades, de otras pedagogías posibles para ser hombres, un montón de cosas bien, bien bonitas y bien chéveres. Y pues pegó tan bonito y tuvimos respuesta tan padre de tantos, sobre todo, pues sí, varones, también muchas mujeres. Y pues terminamos haciendo un proyecto más grande, se hizo un sitio web y actualmente pues pones en el buscador hombres despiertos masculinidades y ahí te vas a encontrar un montón de artículos, de descargables, de podcasts, de cursitos auto llevados, es decir, que los puedes tomar online de forma gratuita y escuchar o ver los videos. Y ahora los vemos como un reservorio que sigue creciendo y un espacio multimedia para difundir temas acerca de la paz, de los procesos de paz, de la espiritualidad, del trabajo con masculinidades desde una perspectiva de género. Y pues ha funcionado bonito y estamos esperando seguir poder trabajarla y estamos generando también círculos de hombres, círculos de reflexión para hombres. Círculo. eh, Sí, es bien importante. Hay muchos círculos de mujeres. Hay muchos círculos Muchos. de mujeres. Hay unos que son más de orden menstrual, hay unos que tienen que ver más con con mujeres que han sobrevivido situaciones de violencia.
Hay círculos de mujeres para el despertar de su sexualidad o de la diosa, y los hombres no, porque pues que esas Ujú. cosas son de mujeres, volvemos a lo mismo, ¿no? Esas A lo cosas son de machista. mujeres, sí. Entonces, pero no, los hombres ya estamos yendo a terapia, los hombres ya estamos haciendo comunidad, hermandades, círculos, y eso nos puede ayudar a ser mejores personas, a reducir el impacto destructivo que podemos tener con nuestras conductas aprendidas. ¿Qué agua, señor, señor, señor? No se ofenda. Son conductas aprendidas, no son usted. Usted no es su conducta. Yo no soy ni mi violencia, yo no soy ni mi machismo, yo no soy ni todos los estereotipos que cargo como tatuados en la piel. Yo soy algo mucho más grande que puede trascenderlos, como también tú, otro hombre que nos esté escuchando, puede hacerlo. Entonces tampoco nos tenemos que ofender si nos dicen que tenemos conductas machistas o somos eh, hostiles o somos agresivos, porque muy probablemente es cierto. Y no Que tendríamos por todos qué lo ofendernos. sean, porque esa es una realidad. Tampoco es que todos lo sean, o sea, que No, no todos todos los son hombres somos, iguales, no me siento. no todos los hombres somos o estamos, pero sí todos los hombres fuimos socializados en el sistema patriarcal, en Así la es, cultura machista, así así que sí tenemos conductas machistas. Que no eso. seamos evidentemente machistas es otra cosa, pero todos es como si dijeras, en México no hay un solo mexicano, sí, que no hable español. Bueno, pues tuvieron que haberlo aislado en una casa donde nada más hablaban chino, cantones. No, al momento de ser mexicano saliste al mercadito, a la escuela, quién sabe qué, y empiezas a escuchar el español. Entonces, así como uno aprende español, también aprende el código machista. Y Sí, todos lo aprendimos ya. Aquí viene lo terrorífico. También las mujeres, también a también las las mujeres mujeres. aprendieron los códigos machistas, entonces ellas mismas a veces replican los machismos de crianza. Ah, Mijo, claro. no sea esto, mijo, no llore, pégale, usted también puede. O a las mismas parejas de, ay, no, pues ten más carácter, sé más fuerte, ya me tienes harta, te faltan, ya te imaginarás. Claro, Y todos esos son conductas machistas. claro, claro, tan claro. Las mujeres también los replicamos, por supuesto. Todos somos replicadores. Ahorita que hablabas de lo de los círculos, yo sí lo quiero comentar. Hay muchos Claro. círculos de mujeres sanando, mujeres de mujeres, empoderando mujeres de mujeres, ayudando mujeres, y están padrísimos, ¿no? Son Claro. círculos de mujeres que se unen así para echarse la mano. Y estoy viendo que poco a poco empieza a surgir esto. El otro día me encontré un grupo, pero era europeo, creo que en Inglaterra, que se llama Sacred Sons, Hijos Sagrados, que además hacen un trabajo, bueno, yo estoy viendo las fotos, ¿no? L- eh, Muy fuerte, pero más muy al estilo tribal, ¿no? Como de tribu ancestral, que se reúnen incluso en la naturaleza y hacen un trabajo de sanar heridas, que se ve que está fuerte, que se ve que está padre, y qué bueno que los hombres poco a poco, vayan siendo capaces de reconocer que esto del machismo también los ha lastimado a ellos, ¿no? Eh, Qué feo. Fíjate, yo estaba adolescente y a mis vecinos se les murió la abuelita y el hijo mayor nos dijo: "Tengo unas ganas de llorar y no puedo, y no puedo porque, pues, a mí me enseñaron que yo soy hombre y no puedo llorar, y estoy triste porque se murió la abuelita y no lloro una lágrima". Qué terrible, ¿no? ¿A dónde se van esas lágrimas? ¿A dónde ¿A se van? dónde, a dónde se irán esas lágrimas que no hemos llorado por décadas los hombres? Hay pacientes que llegan, no le han llorado a su padre muerto, a su madre, a su divorcio, a su segundo divorcio, a un hijo que ya no ven, a una hija que se casó con alguien que ellos no querían. ¿A dónde se van las lágrimas de los hombres? Y Pues las además lágrimas de los hombres se nos van perdón. al cuerpo, se nos atoran en el corazón y nos dan infartos, sí, transforman en tumoraciones, se transforman en mucha rabia cuando no podemos llorar. Un mecanismo de frustración habitual nos lleva a ser rabiosos, iracundos. Entonces dicen, ay, es que mi abuelito, es que mi papá o yo mismo soy muy intolerante y tengo un carácter muy fuerte, decimos. No, estamos muy dañados emocionalmente y tenemos estas reactividades que van de la somatización, como ya dijimos, también a una transpolación emocional, es decir,
lo que no pude manifestar normalmente como tristeza, lo voy a manifestar como rabia u otras formas, ¿no? Entonces hay gente que de repente en tercer, cuarta sesión, sobre todo las individuales, donde ya no te sientes como muy observado, porque también tenemos este tema de la vergüenza, ¿no? Y la culpa a los hombres, de qué vergüenza se me va a notar que estoy fregado, qué vergüenza se me va a notar quedando sensible, porque yo siempre estoy bien, porque yo siempre estoy chévere, porque yo no tengo derecho a ser vulnerable. Eso es lo que se nos dice por dentro, ¿no? Sí. Entonces, de repente, tercer, cuarta sesión, bueno, es un mar de lágrimas que lloramos y no creas que es una lágrima modosa, una lágrima timidona. Se vienen con mocos, con flemas, con lágrimas, con espasmos, que parece incluso convulsivo. Le digo, el llanto que guardamos los hombres es muy convulsivo y es muy doloroso y provoca mucha vergüenza, porque desde chiquititos nos dijeron que era súper vergonzoso llorar. ¿Sí? Entonces, eso es parte del cuerpo traumático, ¿sí? Que viene del cuerpo colectivo, de ese gran trauma transgeneracional que está todavía dentro de un gran trauma, ¿sí? Que es el trauma patriarcal, ¿sí? Y que ha impactado diferente a hombres y a mujeres. Decía de una forma ñoña, si quieres, yo lo digo así a veces, a los hombres, a las mujeres este sistema les arrancó su poder y a nosotros nos arrancaron el corazón. A Claro. los hombres nos arrancaron el corazón y uno tiene que buscar el corazón fecundo perdido en las relaciones que tenemos en la actualidad y en nuestro pasado. Entonces, tal vez yo no puedo cambiar mucho de lo que viví con mi padre o con mi abuelo o con mi expareja, pero puedo elegir una nueva paternidad si tengo bebés. Puedo elegir no lastimarme y lastimar a mi pareja con celos, con violencias, porque no creas que el agresor está disfrutándolo, ¿eh? Cuando nos volvemos agresores, si es que hemos sido y nos podemos reconocer, que no creas que se disfruta ese papel, ¿eh? Tendrías que ser un poquito psicopático para disfrutarlo. Yo he atendido a muchos hombres que están en procesos de rehabilitación después de haber sido violentos, incluso físicamente con su pareja, y es muy poco usual encontrar un hombre que te diga que no se arrepiente y que se siente muy bien de haberlo hecho. Hay una vergüenza enorme, hay una humillación espantosa, hay una pérdida de paz interior que no llega y no llega y no llega. Y tenemos que sentir compasión, claro, primero por las víctimas, pero también si queremos atendernos o atender a otros varones, sí debe haber una compasión, fíjate lo que te voy a decir, una compasión lúcida. Una compasión que no niegue lo que he hecho. No es una compasión que minimice ni justifique. Es una compasión que viene de la lucidez sabiendo que sí he cometido crímenes, porque están tipificados como delitos, son acciones criminales. Violentar a nuestros hijos, a nuestra pareja, hacer cosas destructivas. Entonces, en esta compasión lúcida, dejamos de justificarnos, pero también sabemos que como cualquier ser humano tenemos la oportunidad de renacer. Porque esa es una de las características espirituales de nuestra especie. Una de las características espirituales de nuestra especie es que somos tocados por el fénix. Tenemos una capacidad de resurgir de grandes dolores, de guerras, de desolaciones, de terremotos, de hambrunas. Somos resilientes para nuestro bien y para nuestro mal, porque a veces uno quisiera decir ya que se acabe todo y en sana paz, ¿no? Pero cuando no se acaba y de repente te das cuenta que tienes 30 años, estás divorciado porque violentaste o tuviste una relación muy destructiva con tu pareja, ¿qué vas a hacer si te quieres volver a casar? O Claro, sea, uno no, claro. porque aquí viene como una como, pues, cosa importante, ¿no? En esta compasión lúcida uno comprende también que uno no cambia a lo tonto, así como, no, pues es que hay Dios dirá, no, pues no, ya uno hoy con los años va a aprender, no es cierto. Con los años uno nada más se pudre más si no se trabaja. Sí, no se Con, trabaja. Sí, y no se trabaja. Entonces, permíteme cerrar esto. Es bien importante entender que esto no se nos va así mágicamente. Si no hay un trabajo consciente, sí. la putrefacción se hace más presente en nosotros. Entonces, uno tiene que destilar este dolor y en un proceso muy alquímico, incluso mágico, me atrevo a decir, transfigurarlo a otra cosa que sería
una versión de mí mismo que no tiene que ser perfecta, pero que puede autorregularse y elegir cómo vivir, no en automático con todas las creencias horribles del patriarcado y del machismo. ¿Me explico? Te explicas perfectamente, o sea, esta compasión lúcida no es para justificar nada. No. Esta compasión lúcida es para Sí, entender que hay que entrar a un proceso de sanación, para entender que ahí hay algo que sanar y que, como bien dices, no va a sanar solo, no va a sanar con los pasos de los años. Hay que entrarle a un proceso de sanación que puede asustar porque no es facilito, no, que no es espantoso, de hecho. doloroso, Es espantoso, de hecho. La primera es fase doloroso, yo he estado en procesos de sanación, es doloroso, pero a la larga va a ser para bien. Entonces, más vale entrarle a un proceso de sanación que va a ser un proceso y no vivir toda tu vida así. Y vamos, nadie es responsable de las heridas que te hicieron, pero sí somos todos responsables de sanar esas heridas. sí, no eres culpable de lo que te pasó mayormente, pero sí somos responsables de que nos siga pasando De que y no de nos que siga sigamos pasando, haciendo. Ajá. de no Entonces seguir es como repitiendo. de romper el loop, ¿sí? O esta como ciclo de repetición destructiva. Y es como cambiar de dieta, es como cambiar de cuando vas a hacer ejercicio o incluso un proceso de desintoxicación por sustancia. Yo lo comparo mucho con un proceso de desintoxicación, sí, que es la desintoxicación de la mente patriarcal. Y hablamos, ¿sí? De la desintoxicación como una primer fase que, como toda desintoxicación, conlleva un estado muy insano, momentáneo, ¿sí? De depuración, así como hay vómitos, fiebre y todo. Cuando te empiezas a sentir esto, sientes mucha vergüenza, mucha culpa, mucha humillación, te sientes muy frágil y se activa tu juez interior de una forma espantosa. Pero en algún momento, cuando se trasciende este proceso de desintoxicación de la mente patriarcal, te empiezas a despatriarcalizar poquito a poquito, ¿sí? Porque esto no se acaba nunca. Este, hay otras voces dentro de ti que son muy fuertes y muy sanadoras y muy buenas. Entonces puedes escuchar ya no tanto al cavernícola enojado dentro de ti y alcanzas a escuchar un poco más a Padre Compasión, ¿sí? Empiezas a escuchar más al hermano, empiezas a escuchar más, ¿sí? Una parte de ti que es muy sabia, el sabio, el arquetipo del sabio, Sí. porque hay una renuncia consciente, ¿sí? A dejar, es como un exorcismo, imagínate, eh, para poner un ejemplo un poquito dramático, ¿no? ¿Me lo pones ahorita que regresemos del corte? Vamos a escuchar Adelante. una canción. Vamos a escuchar una de los hombres y del acto patriarcal, perdón. Y hablábamos de que si el hombre es duro, que si el hombre no llora, que si el hombre se le han impuesto todas estas ideas de que además tiene que ser el gran proveedor. Oye, ¿qué tal el hombre conquistador? El que a fuerza tiene que chiflarle a todas, el que a fuerza se quiere conquistar a todas, el que a fuerza tiene que demostrar que es muy macho porque es muy conquistador y que a todos le gusta, porque no vaya a ser que una no le guste porque vayan a pensar que es gay, ¿no? ¿A quién no le dan pan que llore? Ajá. Dice Don Juan, ¿sí? Dice don Juan. Coral Herrera, y es el Don Juan perfecto, ¿no? Coral Herrera habla mucho de la figura. Herrera es una humanista española que trabaja el tema de empoderamiento para mujeres, pero también tiene un libro de masculinidades muy interesante, ¿sí? Que se llama Hombres. Hola, hola, soy Claudia Solo Rivera. Tuvimos un problemita con internet, pero ya estamos aquí de regreso. Estoy platicando con Cristian Ortiz Valverde, psicólogo, terapeuta. Cristian, ¿y qué me dices? Estábamos platicando. ¿Qué me dices de estos hombres que creen que tienen que ligarse a todas? Que les tienen que gustar todas, porque si no, no vaya a ser que no son lo suficientemente hombres, ¿no? O sea, eh, este conquistador incansable, este Don Juan incansable, que tiene que gustarse, que tiene que tirarle la onda a todos. Ok, sí, es bien interesante porque ya Coral Herrera habla en su libro Hombres que ya no hacen sufrir por amor de el Don Juan, ¿no?
Y el Don Juan es así, vamos a decir, como un estereotipo caminando, ¿no? Del hombre que siempre está preparado, que siempre está sexual y que siempre quiere con todas, aunque no quiera. Ahí está la gracia. Nos topamos de pronto también un montón de hombres que por estar hipersexualizados, que ese es el término correcto, o sea, que creen que todo gira en torno a su miembro, a su pene y a su actividad sexual, pues se ponen en riesgo sexual y ponen a sus parejas en riesgo. Muchas veces, sí, tienen hijos fuera del matrimonio por temas también de alta promiscuidad mal estructurada. Muchas veces también empiezan a estar tan obsesionados con la sexualidad o podemos estar tan obsesionados con la sexualidad y ser competentes en la cama que de tanta ansiedad anticipatoria generamos disfunción eréctil, ¿sí? Problemas de erección, problemas de deseo, ¿sí? Entonces el consumo de la hipersexualización también va mucho a caer en la prostitución, en consumir mujeres o niñas en burdeles, porque eh, esto es un tema muy incómodo para muchas personas, pero los hombres somos los clientes principales de los sexoservicios, entre comillas, que mayoritariamente tienen que ver con la trata de personas, de mujeres y de niñas. Entonces, básicamente estamos pagándole a una casa de citas o a un prostíbulo por violar a una persona. Entonces también la sexualidad se tiene que replantear en cómo la quiero vivir, porque dicen, no, no, pues que ellas trabajan ahí porque quieren. Pues no, en un sistema que no te dejó muchas opciones como mujer empobrecida o marginalizada, la prostitución no es una opción, muchas veces es la única forma de sobrevivir. Y abusar de esto, pues tiene que ver mucho, mucho con la idea del Don Juan siempre sexual y el Don Juan siempre cargado para dar placer. Y esto es muy irreal porque los hombres tenemos también ritmos, ciclos sexuales a lo largo generalmente del mes y del año, así como las mujeres tienen sus propios ciclos y mareas rojas, sus mareas menstruales hormonales. Los hombres también tenemos que aprender nuestros propios ciclos solares y lunares que tienen que ver con nuestras hormonas y nuestro deseo sexual. Fíjate que eso es bien interesante, porque siempre se habla de los ciclos de la mujer, ¿no? Porque son muy evidentes, Ujú. pero los hombres también tienen sus ciclos, no son Claro. una regla, una línea recta, no, también tienen sus ciclos. Sí. Entre más eh, sabiamente danzamos con los ritmos de nuestra propia naturaleza, del cuerpo y del mundo, mejor vamos a vivir, sí, en interconexión con nosotros y con los demás. Y los hombres estamos muy mutilados en la intuición, en la corporidad, en qué siento, en cómo me experimento, porque todo queremos que sea mental. Ya es parte de los estereotipos también. Y los hombres también tienen días en que están tristes o están de malas, así como, quién sabe por qué, ¿no? Y cuando las mujeres y también les pasa. Y ya estamos Sí. casi en la recta final del programa. Y bueno, eh, hemos estado hablando de el pacto patriarcal, que bueno, es esto, las mujeres aprendemos algo, heredamos algo de nuestro linaje femenino, los hombres también heredan algo, aprenden algo de su linaje masculino, esto es el llamado pacto, ¿no? Patriarcal, aprenden conductas que como ya hemos estado comentando, no están tan padres, mandatos de género, los llamaste. El pacto. Yo creo que el pacto patriarcal es un poquito más complejo que eso. Sí, Sí, mira, lo que estamos hablando sobre todo del trauma transgeneracional dentro del patriarcado. Pero el pacto patriarcal o el pacto entre hombres, sobre todo, voy a hablar del pacto entre hombres, son los pactos de silencio, omisión y complicidad, precisamente, en donde, por ejemplo, si yo veo que están violentando a una mujer, me hago como de la vista gorda y pues ahí son pedos son situaciones de los vecinos, son problemas de Juan o de Pancha. Eso es el pacto patriarcal un poquito más. O si yo voy a un antro, a un discoteca, a un bar, y veo que están drogando a una mujer o la están atacando entre varios hombres para llevársela, y yo no le hablo a la policía, yo no hago nada,
Y digo, claro, ella bien que quiere, por eso trae una faldita así, bla, bla, bla. Todo eso es un pacto patriarcal en donde te vuelves partícipe de lo que va a ser una violación. Sí, en el pacto patriarcal también decimos cosas tan horribles como por eso las matan o por eso las violan, porque tenían falda o tomaban alcohol o iban de fiesta. Entonces, en el pacto patriarcal nos hacemos copartícipes de los violentadores, generalmente son hombres, somos hombres, ¿sí? Y decimos, yo no mato, yo no violo, yo no asesino, pero tengo un compadre que sí le pega a la comadre y yo no digo nada. Pero tengo mi mejor amigo que se va a casar y me lo llevo a un prostíbulo y le pago una prostituta. Pero tengo un hijo de 14 años y voy a que se lo estrenen, ¿sí? En un prostíbulo, cuando eso es una violación. Entonces, el pacto patriarcal está, vamos a decir, permeando en muchas de las conductas cotidianas que mayoritariamente las hacemos los hombres, pero hay mujeres alienadas patriarcalmente, Claro. muchas, que también hacen cosas, pues por eso le pegan por tonta, se lo merece por tonta, dicen otras chavas de otras chavas que están siendo violentadas. Pues es que nadie queremos ser violentados, ¿no? Somos codependientes emocionales o económicos, o las mujeres están transitando situaciones también de creencias tan fuertes que no se pueden liberar. Entonces, el pacto patriarcal, para romperlo, primero tengo que entenderlo y empezar a tener un costo cultural y social muy fuerte, que por ejemplo, a muchos de los círculos de hombres, colectivos de hombres o proyectos de hombres y masculinidades diversas nos está pasando. Recibimos mucho ataque de otros hombres. Nos cancelan cuentas o nos dejan de invitar a algunos compas, a algunos amigos, porque no vaya a ser que les metamos ideas a sus esposas. Eh, y rompiendo el pacto patriarcal te deja desadaptado porque la mayoría de la cultura sí es machista. Eh, no tienes, el romper el pacto patriarcal es también dejar de aguantar los comentarios espantosos de tu padre que le puede decir a tu madre, y eso es como romper un montón de esquemas y generar mucho sufrimiento emocional, aunque tu madre incluso defienda a tu padre. Entonces es muy complejo porque es un tipo de curación transgeneracional, evidentemente social, pero también es una confrontación bien fuerte con transformarte en el patito feo o con el pájaro de mal agüero, ¿no? Como que nadie te quiere cerca durante algún momento. Y por eso tiene costos tan altos. Es como cuando las mujeres se hacen feministas, se nombran feministas, se viven así, pues mucha gente les anda poniendo las cruces como brujas poseídas. Claro. Entonces, romper el pacto patriarcal es ya poco a poco y siempre tiene costos sociales. Porque aguas, trabajar las masculinidades siempre te van a hacer perder un montón de privilegios como hombre, pero te va a permitir ganar un montón de libertad y de salud mental. Eso quiero llegar, porque estamos hablando de que sí es posible romper el pacto patriarcal, de que hay hombres hoy interesados en liberarse de estos mandatos de género, de estos estereotipos, ¿no? Eh, Están trabajando, ya hay hombres que lo están haciendo, que se están permitiendo, como decía al principio del programa, abrirse a la ternura, florecer en la ternura. Eh, es un proceso que es doloroso, implica un trabajo interno que es fuerte, implica que no va a faltar otros hombres que te digan: "Ay, ya te estás volviendo raro, manito", ¿no? Este, pero al final del día, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es la recuperación de una salud mental que prácticamente yo creo nunca hemos tenido, el ejercicio de una sexualidad y una emotividad mucho más libre. Nuestras relaciones eh, tienden a, es decir, las relaciones que elegimos tener con otros seres humanos tienden a ser mucho más sanas, hay mucho menos riesgo de caer en la violencia. Tienes un análisis más crítico de la realidad que te permite elegir mejor y sobre todo ya no funcionas como en automático, pierdes el automatismo y eso es algo muy chévere. Aguas, quiero dejar un punto bien importante. Sí, hay muchos círculos de hombres y muchos círculos del trabajo, pero lo que nosotros hacemos va de otro lado, va de otra cosa. Es, tiene que ver con un análisis crítico. Estos círculos que hacemos y estos estudios, estos contenidos, tienen que ver con análisis crítico desde y por la perspectiva de género, ¿sí? Que visibiliza todo este tema patriarcal y cómo nos afecta.
Yo me temo que la mayoría de los grupos van más hacia la espiritualidad, un poquito más ingenua, me atrevo a decir, y muy pocos he visto que metan un análisis crítico desde una perspectiva de género y es como más bien sanar tu niño y llorar y catarsis y gritar. Y esos grupos a veces lo único que terminan haciendo es generando más estereotipos de género como el guerrero, el hombre, el que grita, la fuerza masculina, del sagrado masculino, y entonces es una vivificación de puros estereotipos. En mi Ok. perspectiva, que puedo estar súper equivocado, pero no enfatizo, en mi perspectiva, un grupo que quiera ayudarte a trascender el tema del trauma patriarcal requiere tener un análisis crítico desde la perspectiva de género, porque si no, es un círculo de hombres que nos escuchamos y somos una hermandad y puede estar padre, pero no hay un cambio crítico en el tema de la relación poder, sexualidad y género. No hay un cambio, es como más por otro lado, que también válido, pero no es lo mismo. Ok. Cristian, Cristian Ortiz Velarde, muchísimas Velarde. gracias. Velarde, perdón. Muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2021. Dinos dónde te podemos contactar. A mí me contactan, sí, a través del proyecto Hombres Despiertos en el Facebook. En cualquier buscador le ponen Hombres Despiertos, masculinidades, y ahí les va a aparecer nuestra página con contenidos. Ahí están los correos electrónicos, los cursitos, casi todo el material es gratuito. A mí me encuentran como psicoterapeuta en Cristian Ortiz Psicoterapia o en psicologiaprofunda.org. Y pues el proyecto que tal vez más fácil de contactar es Saber Sanar Podcast y a través de ahí nos escuchamos y nos platicamos. Entonces, tenemos Hombres Despiertos, Saber Sanar. El otro, ¿cuál me dijiste que era? Psicologiaprofunda.org. Psicologiaprofunda.org. Ahí te pueden encontrar. Perfecto, Cristian, pues muchísimas gracias por este programa tan interesante. Gracias a ti por el espacio y por tocar estos temas que son tan, tan necesarios. Oh, sí. Bueno, y muchísimas